A ver, pensemos en esto. El alto rendimiento no va de ser perfectos, de no fallar nunca, va de cómo respondemos cuando las cosas se tuercen. Y en una batalla mental como el ajedrez, esto lo es absolutamente todo. La clave no es evitar los errores, sino salir más fuertes de ellos. Esta idea, que viene del gran Nassim Nicholas Taleb, es una bomba. Cambia las reglas del juego. Fijaos, nuestra obsesión por tenerlo todo controlado, por evitar el más mínimo error, es justo lo que nos hace débiles, en el tablero y fuera de él. Ese miedo a una pequeña imprecisión es, irónicamente, lo que nos prepara para el gran colapso. Perfecto, pues este va a ser nuestro plan de vuelo. Vamos a desgranar qué significa ser antifrágil. Aprenderemos a reconocer esos cisnes negros en nuestras partidas y, lo más importante, veremos cómo entrenar para no solo sobrevivir a la incertidumbre, sino para crecer gracias a ella. Venga, empecemos por lo básico, por la diferencia fundamental entre una mente que se hace añicos bajo presión y una que, de hecho, se alimenta de esa presión para hacerse más fuerte. A ver, lo más potente de esto es cómo define nuestra respuesta ante el caos. Por un lado, la mentalidad frágil lo ve como una amenaza, se aferra a lo conocido y cuando algo se sale del guión, se viene abajo. Por otro lado, la mentalidad antifrágil ve el caos como una oportunidad, como un ingrediente necesario para mejorar. Cada golpe nos rompe, enseña, transforma la presión en progreso. Y claro, esta diferencia de mentalidad es absolutamente clave cuando nos damos de bruces con una verdad inevitable del ajedrez. La idea de que podemos controlarlo todo es una ilusión, y es nuestra mayor vulnerabilidad. Aquí entra el famoso concepto del cisne negro, que es ese suceso que nadie espera, que es casi imposible de predecir, pero que tiene un impacto enorme. Y esto explica por qué hasta el jugador más preparado del mundo puede llevarse una sorpresa mayúscula. No es un fallo en la preparación, es que el juego es así de complejo. ¿Y en el ajedrez qué forma toman estos cisnes negros? Pues pueden ser muchas cosas. Un sacrificio que no vimos venir y que lo cambia todo, una apertura rarísima, un error tonto en una posición ganada. La cuestión no es intentar predecirlos, es imposible. El objetivo es tener la capacidad de respuesta para, incluso, beneficiarnos de ellos cuando aparezcan. Vale, sabiendo que los cisnes negros existen y que van a aparecer sí o sí, la pregunta del millón es ¿cómo respondemos? Y esto nos lleva a lo que Taleb llama la tríada. Primero tenemos al jugador frágil. Es como una figura de porcelana. Su rendimiento depende de que todo vaya según lo planeado. Al mínimo golpe, a la mínima sorpresa, se hace anicos. Le entra el pánico y su juego se desmorona. Luego está el jugador robusto. Este es duro, es como una viga de acero. Aguanta el golpe, resiste la tormenta, pero ya está. Sobrevive, sí, pero no aprende, no se hace más fuerte. Sale de la partida difícil exactamente igual que entró. Simplemente aguanta. Y por fin llegamos al ideal, a lo que todos deberíamos aspirar, el jugador antifrágil. Este es otro nivel. No solo aguanta el caos, es que se alimenta de él. Cada desafío, cada partida complicada, cada error es combustible para crecer, como un músculo que se rompe para volverse más fuerte. Muy bien, la teoría es fantástica, pero la pregunta es, ¿y cómo se entrena esto? ¿Cómo nos convertimos, en la práctica, en jugadores antifrágiles? Pues Taleb propone algo brillante, inspirado en sus estrategias de inversión, la estrategia Barbell. Imaginaos una pesa con mucho peso en los extremos y nada en el medio. La idea es aplicar esa lógica al entrenamiento. Nos movemos entre la seguridad extrema y el riesgo extremo, evitando esa zona media mediocre y peligrosa. La estrategia es elegantemente simple. Por un lado, dedicamos el 90% de nuestro tiempo a construir una base súper sólida, a prueba de bombas, aspectos fundamentales y de bajo riesgo. Y por otro, usamos el 10% restante para experimentar, para el alto riesgo, para la creatividad. Ahí el potencial de ganancia es enorme, y como es solo un 10%, la pérdida está controlada. Y aquí vemos cómo se aplica esto al ajedrez. Por ejemplo, en las aperturas. El 90% es dominar un repertorio sólido que nos dé seguridad. El otro 10% es para probar gambitos locos y líneas raras en partidas rápidas online. Con lo primero, evitamos derrotas tontas, con lo segundo, creamos victorias espectaculares. Ahora hablemos de eso que tanto tememos en competición, el error. Una mentalidad antifrágil le da la vuelta por completo. No ve el error como un fracaso, sino como información. Información de un valor incalculable. La analogía de Taleb es perfecta. Los sistemas complejos, como la aviación, se vuelven más seguros gracias a los accidentes. Cada error, por trágico que sea, aporta información para que no vuelva a ocurrir. Pues bien, nuestra mejora en el ajedrez es exactamente un sistema de este tipo. Y ojo a este dato porque es brutal.
El potencial de crecimiento que sacamos de analizar una derrota dolorosa es 10 veces mayor que el de 10 victorias fáciles. Una victoria nos sube el ego, sí, pero una derrota bien analizada nos señala directamente dónde estamos flojos. Es información pura para mejorar de verdad. Es que un error es un regalo. Es una señal de neón que te dice, oye, aquí hay algo que no entiendes bien. Es una prueba de estrés que te muestra tus límites, te da datos para cambiar tu entrenamiento y sobre todo te curte psicológicamente. Cada error es un maestro. Bien, ya hemos visto qué es la antifragilidad, cómo podemos entrenarla y cómo tenemos que ver los errores. Ahora vamos a unirlo todo en una idea final, una idea muy potente. Porque al final, esto no va solo de ganar más partidas, va de construir una vida, tanto personal como profesional, que no solo aguante los golpes, sino que los use para coger impulso. Es una filosofía de vida. Se trata de buscar una vida con sentido, de hacer las cosas con pasión, no a la fuerza. Y para quienes de verdad quieran profundizar y aplicar todo esto, existen comunidades como quieroajedrez.com. Son espacios que se están volviendo fundamentales para el jugador moderno, para el deportista de alto rendimiento, que entiende que su principal herramienta no está en el tablero, sino en su mente. Y con esto terminamos, con una última reflexión. Cada decisión que tomamos en el tablero es un reflejo de cómo pensamos. La pregunta clave es, ¿estamos construyendo un juego para simplemente aguantar el próximo golpe? ¿O estamos construyendo un juego que se haga más fuerte precisamente gracias a ese golpe? La tormenta va a llegar, eso seguro. La cuestión es si la usaremos para fortalecer nuestras alas.